presentación de don Fernando del Rey, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, es docente en la Universidad Complutense de Madrid desde el año 85, especialista en Historia Política de España y Europa del periodo 1970 a 1945, y su investigación se ha centrado en el estudio de las relaciones entre política e intereses económicos, asociacionismo empresarial, conservadurismo autoritario y la Segunda República Española. Desde hace unos años ha centrado su investigación en el análisis de la intransigencia y las violencias políticas en la historia de España y Europa en el periodo de entreguerras. Entre su inaprensible producción bibliográfica podemos destacar Paisanos en lucha, exclusión política y violencia de la Segunda República, palabras como puños, la intransigencia política de la Segunda República Española, Retaguardia Roja, violencia y revolución en la Guerra Civil, o la recientísima Vidas truncadas, historias de violencia en la España de 1936. Al profesor del Rey le presentará José Luis Ledesma, que es profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia y Teoría Geopolítica de la Complutense, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza y doctor en Historia por la European University Institute de Florencia. Ha sido profesor ayudante de Historia en la Universidad de Zaragoza e investigador en Yale University y ha realizado estancias en diversas universidades. Tiene la palabra José Luis Ledesma. Muy bien, buenas noches a todos quienes están aquí a estas horas ya avanzadas de la tarde-noche madrileña. Bueno, es un placer estar aquí, presentar a un colega, un maestro, también a un amigo, Fernando del Rey. Ya se ha dicho que es profesor, que él es catedrático en la Universidad Complutense. Tengo la suerte de compartir departamento y actividades docentes con él. Se ha hablado ya. Vamos a ser breves, porque el tiempo corre. Se han dado ya los títulos, algunos de los títulos principales de su bibliografía. No los voy a repetir porque se han citado la mayor parte de ellos. Sí que me gustaría decir que al menos que hay su trayectoria investigadora muestra, si lo podemos resumiéndolo mucho, dos líneas de investigación distintas, hasta cierto punto distintas. Por un lado, las organizaciones patronales y de propietarios durante la crisis de la Restauración, entre aproximadamente la Primera Guerra Mundial y la dictadura de Primo de Rivera, y luego la conflictividad y las distintas formas de violencia en ámbitos rurales fundamentalmente, y todavía más específicamente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y todavía más específicamente en la provincia de Ciudad Real durante la Segunda República, la guerra, y ha hecho también algunas incursiones en la posguerra. De alguna manera podríamos encontrar una cierta línea de continuidad, al fin y al cabo. Él, después de esa primera línea de investigación a la que me refería, se interesa por no solo la crisis de la Restauración, sino se interesa por los desafíos que experimenta, que sufre y a los que tiene que dar respuesta el liberalismo español, y lo hace además desde una perspectiva amplia, comparada, atendiendo a los principales debates, a lo que se investiga en otros países, tanto europeos como latinoamericanos. De hecho, alguno de los libros que ha editado se refiere fundamentalmente a eso. Y uno de los retos que proceden o a los que tiene que enfrentarse ese liberalismo español es evidentemente las presiones, las protestas, las formas de movilización y de conflictividad que vienen desde abajo, por decirlo en términos muy sencillos. Esta segunda línea de investigación, si me permiten casi el tono coloquial, para alguien como él, que la inicia ya entrado el siglo XXI, sería hasta cierto punto innecesaria. Él ha hecho ya una carrera muy amplia con la primera de esas líneas a las que me refería. Él ya está estabilizado, está a punto de convertirse en catedrático. La mayor parte de los libros que dedica a esta segunda vía o beta de investigación los publica ya como catedrático de la Universidad Complutense. Y esto no es lo habitual, por desgracia, entre quienes trabajan en la universidad, que una vez se sitúan, que se estabilizan, que son catedráticos, pues que sigan no solo investigando y publicando libros, sino que sigan yendo a los archivos. El profesor Fernando del Rey, para los libros que ha dedicado a esta cuestión, o por ejemplo para el libro del que vamos a hablar aquí, Retaguardia Roja, se ha sumergido como si fuera un estudiante de doctorado con 20 años o con 24 o 25 en los archivos durante años. Y además de, entre comillas, innecesaria para él, para su promoción, etcétera, etcétera, es una línea de investigación realmente no es la más sencilla. Es hasta cierto punto polémica y desde luego es valiente, porque la línea de trabajo que ha planteado él, podríamos decir que en cierto modo ha ido contracorriente. No se ha situado ni dentro de una interpretación que fomentara la leyenda negra sobre la Segunda República, pero tampoco en el extremo contrario, alimentando una especie de idealización, como se ha hecho en algunas ocasiones de ese mismo periodo
y de la continuación de la República en la guerra. De hecho, supongo que no hace falta ocultarlo, se le ha considerado el puntal de una supuesta revisión de la historiografía sobre la Segunda República. Se le ha acusado, creo injustamente, de ser revisionista. Bueno, podríamos decir que revisionismo es algo inherente a la actividad historiográfica, o sea que acusarle de revisionista pues no sé si tiene mucho sentido en tanto que acusación, porque siempre estamos, y si no lo hacemos mal, debemos estar revisitando las interpretaciones que se hacen sobre los distintos periodos históricos. Al fin y al cabo, sabemos que cada generación reescribe la historia, se reescribe la historia revisitándola. Al margen de acusaciones y de polémicas, ¿de acuerdo?, que no es para lo que estamos aquí, esta segunda línea de trabajo, la que deja muy clara en el libro anterior, Paisanos en lucha, al que ya se ha hecho referencia, y desde luego en este, es una línea de trabajo no solo valiente, no solo debatible, yo mismo alguna vez he debatido con él sobre sus conclusiones, sino también es muy sólida. Está perfectamente y abundantísimamente, la muestra es el número de páginas que dedica. Hay un auténtico trabajo de inmersión en las fuentes para demostrar cada una de las afirmaciones que hace, y está perfectamente documentado. ¿Qué es lo que está proponiendo en estos libros y en este libro en particular? Propone una historia política, una nueva historia política del periodo, que trate de completar, no que vaya necesariamente contra, que trate de completar la vieja historia política, que se nos queda seguramente corta, pero también que trate de completar una historia social que a veces ha incurrido en simplificaciones. Lo hace, como ya avanzaba antes, con un énfasis claro en una perspectiva comparada, llevando el diálogo hacia lo que se ha investigado en otros países, donde también ha habido brutalización de la política durante el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, guerras civiles, etcétera, etcétera. Hace un uso crítico de otras ciencias sociales, no es un autor que se dedique solo a dialogar con historiadores y con historiadoras. Quizás es una de las claves de bóveda de su edificio argumental, proyecta una mirada a la democracia, una mirada crítica, en el sentido de no considerarla como algo dado desde el principio, en general, o hablando de la Segunda República, sino como un proceso, como algo que se tiene que construir, y que en muchos casos, como el de la Segunda República, plantea tanto avances como posibles retrocesos, o puede encontrarse con bloqueos que imposibilitan que se consolide un régimen como en este caso de la Segunda República. En algunas ocasiones, y lo subrayo porque creo que es injusto, se le ha acusado a él o a otros autores que han colaborado con él de negar el carácter democrático de la Segunda República. Lo que yo creo que hace es verla desde una perspectiva histórica, historizarla, ver lo que es lo que tiene de proceso, no de algo que llega desde las nubes y que se proyecta sobre la sociedad española, sino como un proyecto sometido a las necesarias adaptaciones a una sociedad con unas características que no son las mismas que en otros países donde la democracia se había podido consolidar antes. Y quizá el otro aspecto fundamental de lo que él propone es hacer énfasis también en el papel de los actores históricos, de los grandes y de los pequeños, el papel de la toma de decisiones, el papel de los discursos y de las prácticas, entendiendo que lo que gobierna la actuación de los actores sociales políticos en cualquier situación, pero hablando de los años 30 en España, no son solo las condiciones materiales, la economía, las relaciones sociales, sino también integrar esas decisiones. De alguna manera lo que se pretende es dar agencia a los propios actores históricos, no solo a los grandes personajes políticos, etcétera, sino también a los actores de pequeñas comunidades locales como las que él estudia en su lugar de origen. El libro del que va a hablar, y con eso acabo, no es un libro cualquiera. Ha recibido el Premio Nacional de Historia, que no es poca cosa, en el año 2020. Es una continuación del libro Paisanos en lucha, que de alguna manera retrata la conflictividad en la misma área geográfica que va a estudiar después en el que tenemos aquí delante. Está tan documentado o más que el anterior. Hay una serie de argumentos muy fuertes sobre los que desde distintas perspectivas también hemos insistido otros autores y autoras, como el hecho de que la violencia en la zona republicana no era enteramente incontrolada y tampoco era simplemente una explosión espontánea, sino que había otros criterios y otros ejes de explicación que tenemos que explorar. Yo también he investigado sobre esto. Puedo decir, de alguna manera, si eso me da alguna credencial, que es un gran libro, que desde luego no es solo un libro valiente, que lo es, que es uno de los pocos libros sobre este tema, sobre la violencia en la zona republicana,
uno de los muy pocos libros que no han hecho historiadores extranjeros. Durante casi una década, la década de los años 10, parece que era un tema que tenía que quedar en manos de extranjeros, de autores como Paul Preston, como Julius Ruiz, etcétera, etcétera. Los historiadores españoles no lo hacíamos, o lo hacíamos mucho menos, y es uno de los mejores libros que hay sobre este tema, sobre el que pueden interesarse sobre él, y es uno de los mejores libros que se han escrito sobre la Guerra Civil Española en los últimos años, sin ninguna duda. Una fuente casi interminable de datos sobre un marco muy concreto. Él va a hablar de cuál es ese marco, pero desde luego las conclusiones que hace, que proyecta, van mucho más allá de la provincia de su estudio. Me gustaría simplemente acabar diciendo que no solo es un gran historiador, sino que escribe bien, el libro está muy bien escrito, y que además es un gran compañero. No lo digo solo porque sea mi compañero de trabajo, sino porque realmente lo es, y porque además es una persona extraordinariamente generosa. Además de, como digo, uno de los mejores historiadores de los que podemos disfrutar. Muchísimas gracias por vuestra atención, y cedo la palabra, por supuesto, a Fernando. Bueno, buenas noches. Quiero empezar, pues, receptivo, agradeciendo al Jefrema que haya contado conmigo. Estar rodeado de gente que sabe tanto de la guerra civil, pues me apabulla un poco, porque más allá de las apariencias, yo no soy especialista en la guerra civil. Y quiero agradecer especialmente a José Antonio Zarza esa invitación. Y por supuesto también agradecer a José Luis Ledesma su generosa y exagerada, creo, presentación. Ahora han visto ustedes que somos amigos, pero bueno, me apabulló un poco. Yo aquí lo que vengo es un poco a presentar las tesis del libro, adelantando primero una serie de consideraciones generales del sentido de esta investigación, aunque sean cosas obvias que en parte las ha dicho ya José Luis Ledesma. En primer lugar, quiero resaltar que mi única pretensión era escribir un libro de historia, pero un libro de historia que reivindica la disciplina de la historia como una disciplina que busca el conocimiento del pasado, y es mi posición, intentando escribir esa historia al margen de cualquier causa. Eso no quiere decir que los historiadores seamos neutrales, seamos acémilas, no tenemos nuestros valores que nos condicionan, nuestras convicciones y demás, ¿no? Pero sí hay un esfuerzo, o por lo menos lo pretendí, de desmarcarme de esas posiciones, digamos, militantes, ¿no? del signo que fueran, ¿no? En este sentido, quiero aclarar que el libro se concibió mucho antes de que estallara esta explosión de memorias encontradas, de modas memorialísticas, muchas veces en conflicto entre ellas, ¿no? Este libro responde simplemente a motivaciones personales. Yo empecé a investigar en los años 90 por puro interés personal, familiar. Unos han cogido su vocación de historiador escuchando historias familiares y tal, y ese fue mi objetivo. Ni siquiera me planteé hacer un libro en principio, eso fue ya algo posterior, cuando ya estaba harto de estudiar a las patronales y a los empresarios y demás. En el 2002, cuando saqué un libro con Mercedes Cabrera sobre una visión general del asunto, decidí que tenía que cambiar de tercio y que me quería divertir. Digo, pues voy a cambiar de época. Me metí en los años 30 sin saber muy bien dónde me metía, porque evidentemente tenía conocimientos bibliográficos al respecto, pero hasta que uno no va a las fuentes, pues no calibra el alcance que pueda tener eso. Los criterios que he aplicado, claro, yo estudio la zona republicana porque, ya digo, por razones puramente personales, me pilló ahí. Yo nací en esa provincia, en esa zona de La Mancha, y esa fue la motivación. Pero los criterios metodológicos que aplico en el libro los hubiera empleado igual de estudiar la otra zona, y de hecho en el pequeñito capítulo que dedico a estudiar la posguerra, a trazar los grandes rasgos de la represión en el llamado Nuevo Estado, pues aplico los mismos criterios. Quiero resaltar esto porque el libro no pretende ser una historia del terror rojo, esa horrible conceptualización con la que el régimen quería satanizar a las fuerzas políticas que cogieron las armas para neutralizar el golpe. Esto no es una historia del terror rojo, ni siquiera el libro se iba a llamar Retaguardia Roja, se iba a llamar La Mancha de Sangre, parafraseando un tanto el libro de Timothy Snyder,
sobre la Europa de entreguerras, ¿no? Se puso ese título, bueno, por razones comerciales, aunque luego me di cuenta que el concepto rojo, aunque el franquismo le da un tono peyorativo, los propios protagonistas de la época se sentían muy orgullosos de llamarse tales, ¿no? Me encontré un batallón en Alcázar de San Juan que se llamaba Batallón Mancha Roja, ¿no? Luego me enteré que al Cerro de los Ángeles, cuando en fin, al principio de la guerra le cambian el nombre y pasa a llamarse el Cerro Rojo, ¿no? Es decir, que connotación peyorativa es algo que luego se inventa el franquismo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente he intentado conocer, intentar el ideal ranquiano, que es imposible de conocer lo que pasó, pero por lo menos intentarme a acercarme a precisar los hechos y tal, ¿no? No he pretendido hacer de juez, ni mucho menos de fiscal, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que parto de unos a prioris y tenía muy claro que la guerra civil, lo que yo pudiera aportar, tenía que tener siempre presente lo que ocurría en el periodo en el periodo de entreguerras, ¿no? Es decir, la guerra civil se entiende mejor, y la guerra civil y la historia de España, obviamente, se entiende mejor en ese contexto, ¿no? Es el plano adecuado que había que utilizar. Por lo tanto, había que partir de las complejidades de ese periodo de entreguerras, de ese difícil tránsito, como se ha dicho, del liberalismo a la democracia, del ascenso de los totalitarismos o de los autoritarismos, etc. Entonces, digamos, ese contexto viene marcado por el enfrentamiento no bipolar entre fascismo y antifascismo, no, es un enfrentamiento mucho más complejo donde entran en acción los partidarios de la democracia liberal frente a los seguidores de la revolución social en sus distintas manifestaciones, los entusiastas de los fascismos, o más allá de los fascismos, las dictaduras militares, porque en realidad los fascismos es verdad que arraigan en dos países muy importantes como Italia y Alemania, y luego de ahí, a partir de ahí generan muchas influencias, pero tienen más arraigo ya en el periodo de entreguerras las dictaduras militares, que no son exactamente fascistas si utilizamos el concepto de fascismo en su significación precisa, ¿no? Entonces, bueno, pues la dialéctica española, la dialéctica política, responde a ese contexto que no necesariamente lleva a la bipolarización, ni siquiera en vísperas de la guerra civil. Yo ahí estoy con Santo Juliá cuando dice que la polarización no genera la guerra, sino que es la guerra la que genera la polarización. Entonces parto de la idea de que lo de las dos Españas pues es una construcción un tanto forzada, ¿no? Entonces eso me llevaba a tratar de escribir una historia alejada, o pretendiéndolo al menos, alejarme de todo maniqueísmo, ¿no? Creo que nuestra sociedad democrática no debe ser castigada después de 40 años de democracia, que se dice pronto, no merece ser castigada con cuadros en blanco y negro, ¿no? En ese sentido creo que se ha abusado mucho de conceptos como exterminio, como genocidio, como holocausto, porque en términos comparados la Guerra Civil Española es una más entre las muchas que hay en ese periodo, muchas de ellas subsumidas en las propias guerras mundiales, ¿no? Entonces corremos el riesgo de banalizar esos términos, y la guerra civil española es una guerra cruenta, es una guerra brutal, evidentemente, y también en las retaguardias, pero en términos comparados es una guerra muy artesanal, ¿eh? En términos puramente cuantitativos, si comparamos nuestra guerra con las grandes matanzas durante la Segunda Guerra Mundial en la Europa del Este, es que estamos a años luz, pero incluso en términos relativos estamos por debajo de la Guerra Civil finlandesa, incluso del año 18, que dura muy poco, no digamos allá la Guerra Civil rusa, sino vamos a la hambruna inducida en Ucrania en el año 32-34, pues claro, estamos tremendamente lejos. Entonces, esto, comparar, nos ayuda a relativizar el alcance de esa guerra y el alcance de esas violencias de retaguardia, que es a lo que yo me he dedicado a estudiar, pero eso no significa que haya que eludir contar lo que pasó de la forma más fiel a las fuentes, ¿no? Y en ese sentido nuestra ciudadanía, que es lo suficientemente culta y responsable y avanzada y tolerante, pues creo que se merece esos retratos, por un lado desapasionados y por otro lado lo más riguroso posibles.
Entonces, partiendo de esa idea, pues lo de las dos Españas creo que es un hito interesado. Ya digo, ni siquiera en vísperas de la guerra civil esa sociedad estaba tan polarizada, ¿no? Un concepto que sí es muy útil para entender esa violencia de la retaguardia es el concepto de guerra total, que utilizan los estudiosos de las guerras en todo este periodo, en esta larga guerra civil europea que va del 14 al 45 o incluso más allá. El concepto de guerra total es muy útil porque nos hace entender en gran medida las lógicas de esas violencias de retaguardia, a partir de los vasos comunicantes que se establecen, que es entre el frente y las retaguardias, ¿no? Bueno, esta es una investigación que ha movido muchas fuentes, pero no siempre las fuentes que uno quisiera encontrar, ¿no? El historiador está obligado a agotar las fuentes, a riesgo también de agotarse él. Pero es verdad que investigar en España en general es frustrante, y investigar en la guerra civil mucho más, se acaba de ver en la conferencia anterior, ¿no? Entonces, bueno, los historiadores hacemos lo que podemos, miramos todo lo que encontramos a nuestro paso, folletos de la época, periódicos, archivos locales. Yo me he movido con unos 10 archivos aproximadamente, pero las fuentes claves no siempre están a nuestra disposición, y eso hace que tengamos que movernos en un terreno muy resbaladizo, ¿no? Porque no siempre esas fuentes son fiables, ¿no? De hecho, las principales fuentes con las que nos movemos los estudiosos de la violencia de retaguardia son las fuentes que genera el propio Estado franquista, en la causa general, y son los consejos de guerra sumarísimos, son las fuentes principales. Son mucho más ricos los consejos de guerra sumarísimos que la causa general y tal, pero todas estas fuentes tienen un denominador común, y es que son fuentes muy sesgadas con fines punitivos. A pesar de esas limitaciones, bueno, hay que ir a ellas porque en realidad son casi las únicas fuentes que existen, ¿no? Ya hubiera querido yo tener, o los investigadores en general tener, pues documentación sindical, estudiando la retaguardia republicana, la documentación de los propios comités, de las milicias, es que no están, no existen. Y se generó esa documentación, pero por razones obvias, conforme iban avanzando los sublevados, se fue eliminando esa documentación. Y claro, bueno, nos tenemos que mover con esas limitaciones. A pesar de lo cual, bueno, pues yendo con buen ojo, con una buena lupa, con espíritu crítico, pues tanto la causa general como los consejos de guerra pueden ofrecernos muchos datos objetivables. Ahora hay que cruzar mucha información y hay que ir con mucho cuidado, ¿no? En este sentido, un instrumento esencial que para esta investigación fue la base de datos que elaboré, una base de datos con alrededor de 2.500 registros, planteando las preguntas obvias en este sentido respecto a las víctimas, los victimarios, los posibles inductores, su condición social, su perfil político, los cargos públicos que habrían desempeñado, en fin, su adscripción ideológica, etc. Bueno, pues todo eso de forma muy minuciosa y con mucha paciencia, en gran medida lo cubrí, no siempre. Pero en cualquier caso, esa información me permitió luego, en cierta forma, precisar mejor las conclusiones a las que iba llegando. Porque eso me permitió reconstruir los tiempos de las matanzas, los espacios, las motivaciones, los protagonistas, la toma de decisiones, las redes que posibilitaban las matanzas, etcétera, etcétera. Solo establecer eso, algo fundamental para los historiadores, solo establecer la cronología diaria de esas matanzas, pues te decía muchísimas cosas, como también la propia geografía de la muerte, ¿por qué en unos espacios sí, en otros espacios no? Pues eso poco a poco ibas extrayendo una serie de deducciones que resultaban muy valiosas, ¿no? Muy valiosas. Por otra parte, claro, yo me planteé, cuando ya me lancé a hacer esto, a partir del 2002, cuando, bueno, primero salió Paisanos en Lucha, y luego Retaguardia Roja, a partir de, bueno, con 10 años de diferencia, yo me planteé qué podía aportar, y lo que podía aportar me di cuenta que venía dado por el enfoque, por la perspectiva de la microhistoria, ¿no? Porque
del momento en que yo cambiaba de lupa, me acercaba más a un universo muy concreto, muy pequeño, pero me acercaba con precisión, me percaté que podía someter a prueba varios o algunos de los grandes paradigmas que se habían establecido sobre esta temática. Y además lo hacía desde una provincia, en este caso una provincia manchega, cercana al frente, pero muy grande, de tal forma que el este provincial está muy lejos del frente, está a una distancia de unos 100 kilómetros, como más o menos. Por otra parte, era una provincia mayoritariamente conservadora, a lo largo de toda la República, incluso en las elecciones de febrero del 36, allí gana, no por mucho, pero gana la derecha y no se impugnan esos resultados. Y además era una provincia donde no hubo rebelión militar, o apenas, era insignificante. Y sin embargo, a partir de esa provincia aparentemente anodina, me di cuenta sobre la marcha que podía extraer conclusiones de interés. Claro, la microhistoria lo que te permite es hacer el seguimiento de individuos concretos, muchos, estamos hablando de cientos de protagonistas con nombres y apellidos, con lo cual trascendía, digamos, las categorías genéricas que se suelen emplear al acercarnos a ese periodo, ¿no? Los socialistas, los anarquistas, los falangistas, no sé qué. Bueno, mi objetivo era detectar la lógica de la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? Y en este sentido creo que indagar en el proceso de toma de decisiones es alguna de las pequeñas aportaciones que hace este libro, ¿no? Tenía que desentrañar los tiempos, tenía que desentrañar los espacios, no solo las cifras. Me interesó mucho indagar a través de muchas biografías, pequeñitas biografías, en la trayectoria anterior, es decir, para calibrar en qué medida las experiencias políticas previas habían condicionado luego lo que ocurrió, etcétera, etcétera. No sé cómo voy de tiempo. Pasando ya a las tesis del libro, que es, creo que lo más interesante, este libro obviamente entra en diálogo con lo que han hecho otros historiadores. Evidentemente yo siempre, en fin, es algo que nos enseñan cuando uno se forma en la universidad. Primero hay que leerse todo lo que se ha escrito al respecto. Y una vez hecho eso, pues ver lo que tu investigación puede aportar, o puede rebatir, o puede reafirmar. Yo evidentemente no vengo aquí, digamos, sacando pecho, como diciendo que he descubierto todo, ni muchísimo menos. He aprendido de todos los historiadores que me han precedido, estando más o menos de acuerdo con todos ellos. Evidentemente estoy más de acuerdo con unos historiadores que con otros, con José Luis Lema coincido en muchísimas cosas, o prácticamente en la totalidad, con Julio Ruiz en parte también, con Jesús F. Salgado también, digamos que son mis especialistas favoritos. Con otros no coincido tanto, pero coincido en muchas cosas, con Preston, con Ángel Viña, etcétera, ¿no? Las atribuciones esto de revisionismo o no revisionismo, bueno, son atribuciones capciosas que, en fin, al calor del debate a veces se establecen, y yo creo que eso no tiene ningún sentido. Respecto a las tesis que de otros autores que me han precedido, que yo hago mías, pues son, por ejemplo, la no equiparación con la violencia de los sublevados, en muchos sentidos. La violencia republicana no es igual a la violencia de los sublevados en muchos sentidos, al menos globalmente. Es su duración menor en el tiempo, es evidente que también, hay que asumirlo. El peso cuantitativo también inferior de la represión, que yo llamo revolucionaria, no me gusta el término represión republicana. Creo que la República del 14 de abril no tiene que ver absolutamente nada con lo que ocurre en el verano del 36, en la zona fiel al gobierno republicano. El hecho de que no haya detrás de esta represión un ejército es otra tesis que también hago mía. O el considerar la guerra y la reacción al golpe como factores decisivos. Eso ya lo han dicho desde Torres, Francisco Moreno Gómez, Francisco Espinosa, en fin, mucha gente con la que estoy de acuerdo en esos términos. En otros a lo mejor no tanto. Entonces, digamos que tengo 10 tesis genéricas que voy a enunciar y que digamos, en partes recogen lo que ya se había dicho y en parte no. La primera tesis,
lo acabo de decir, de subrayar, la consideración del golpe como el factor clave para entender el estallido de la violencia de retaguardia. Es decir, parto de la idea de que la guerra no fue inevitable, es un planteamiento teleológico que no tiene ningún sentido, sino que es, en términos precisos, el golpe el dato esencial, la causa última, el factor en última instancia que provoca la guerra. Dentro de un país, eso sí, muy tensionado, donde hay conflictos muy gordos, y enfrentamientos, sobre todo desde el 33 y sobre todo a partir de la primavera del 36. Conflictos y enfrentamientos que se producen bajo muy variados protagonismos, pero que crean un estado de necesidad que, en palabras de Viñas, y yo las hago mías, que son aprovechadas por los sublevados para dar ese golpe pensando que van a triunfar, o por lo menos pensándolo en parte. Ese es el dato que desencadena la guerra, el hecho de que el ejército se divida, el hecho de que el golpe fracase en gran parte del territorio nacional. Evidentemente esto implica, esta tesis, asumir que no había ninguna revolución comunista en marcha, yo eso lo hago mío completamente, aun cuando considero que el periodo de febrero a julio del 36, y lo sigo estudiando, no es equiparable a otros, frente a lo que dicen algunos otros historiadores, no todos, no es una consideración general, no es un periodo equiparable a cualquier otro de la República. Es un periodo con una situación de orden público muy complicada, con una gran movilización de la izquierda obrera tras el triunfo electoral, con un intenso rebrote del anticlericalismo, con un parlamento muy crispado, con un pistolerismo de orígenes varios y una violencia callejera verdaderamente espectacular. Y eso no es hacer el juego al franquismo, ¿no? Asumir esto, es que son los datos los que lo dicen. Digo que no es hacer el juego al franquismo porque en cualquier caso esa violencia y esa tensión y ese desorden público no hacía inevitable la guerra ni la justificaba, al menos desde un punto de vista democrático que es el mío, ¿no? Ahora, no se puede eludir que el hecho de que haya al menos 450 muertos y alrededor de 1.700 heridos entre el 16 de febrero, del día de las elecciones, o el 17 de febrero, hasta el 17 de julio, que es cuando empieza la guerra, pues hombre, es una variable a tener en cuenta, ¿no? Entre otras muchas. Y sobre todo hay una conspiración militar en marcha, soterrada, ¿no? Que se alimenta y que encuentra el caldo de cultivo ideal para el golpe en ese clima, claro, porque Sanjurjo fracasa radicalmente el 10 de agosto de 1932 y los sublevados en el 36 triunfan en media España. Bueno, en cualquier caso, la conspiración y el golpe los considero los detonantes decisivos para entender aquellos hechos. Segunda tesis. La guerra y la revolución, que se desarrolla paralelamente en los primeros meses, explicarían también el alcance de la violencia, ¿no? Es decir, una vez que el golpe vino en guerra, se abrieron las puertas a un proceso revolucionario que es consecuencia parcial del derrumbe parcial del Estado, un proceso revolucionario que del cual deriva la mayor parte de las muertes por violencia que se produjeron en la retaguardia republicana, a partir de esa gigantesca bolsa de rehenes que automáticamente, quedan, de gente de derechas, que quedan en manos de ese poder por la base que se constituye sobre la marcha. A partir de aquí, la revolución, pero también la guerra. La guerra es fundamental, es una obviedad, pero conviene resaltarlo. Sin guerra no se entiende esto, no se entienden estas matanzas, no se entiende la política de limpieza, yo la llamo así, que es, tirando de Michael Mann, la política de limpieza selectiva que se pone en marcha. Es el factor fundamental. Cada bombardeo, cada derrota, las noticias de las barbaridades y los crímenes que cometían los sublevados, traídas por la gente que huía de esas provincias andaluzas o extremeñas, es que es casi automático. En este sentido,
es muy ilustrativo que cuando se produce el asesinato del principal líder socialista de Ciudad Real, Manchego, en Valladolid, a medida aquí para intentar parar la observación con algún otro compañero, cuando se llega la noticia a la capital provincial, de pronto se produce un pico muy significativo en el alcance de la violencia. Por tanto, la represalia pues es muy importante. Ahora, la guerra no lo explica todo, ni la revolución lo explica necesariamente todo tampoco. Hay unos condicionantes también de tiempo y espacio, ¿no? La violencia, como en otros estudios también se demuestra, y en esto Ciudad Real no es una excepción, se centra en los primeros 6 o 7 meses, luego prácticamente desaparece. Habrá algún rescoldo, sobre todo de manchegos que mueren en los frentes, objeto de represalias por ser derechista, por ser fascista, por intentar pasarse a las filas de los sublevados, etc. Pero el grueso de la violencia se produce en los meses en los que se está luchando por afirmar, por controlar el territorio. ¿Dónde se concentra esa violencia? Pues se concentra en ese triángulo que, por tomar 3 poblaciones importantes de referencia, formarían la capital provincial, Ciudad Real, Valdepeñas y Alcázar de San Juan. Ahí es donde se concentra el grueso de la violencia. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente son las comarcas y las poblaciones más pobladas, es una zona de pequeña y mediana propiedad, son las zonas también mejor comunicadas. Es una zona de predominio de las clases medias, con una derecha muy fuerte, bueno, hasta el 33 también había centro. Pero tomemos la variable que tomemos, datos absolutos o datos relativos de la violencia, muertos en relación con el número de habitantes, siempre se nos dibuja el mismo triángulo, y eso no deja de ser significativo. Parece que hay como un condicionante estructural, en el sentido de que la pequeña propiedad, las zonas más pobladas, las zonas mejor comunicadas, las zonas más organizadas asociativamente, por ejemplo, estoy buscando un mapa el del asociacionismo empresarial, patronal, pequeños agricultores, tal, coincide en gran medida con el triángulo. En este sentido llama la atención, esta sería la geografía del latifundio, las zonas más oscuras, cómo la violencia apenas tiene impacto en las zonas del latifundio. Se concentra, al contrario, en las zonas de la pequeña y mediana propiedad. ¿Podemos hablar en términos clásicos de lucha de clases? Pues sí, con matices, pero sí. Ahora, no es una clase, digamos, entre la oligarquía y el pueblo trabajador, ¿no? Es un enfrentamiento, grosso modo, en términos un poco simplistas, pero un enfrentamiento entre clases medias y clases y jornaleros, ¿no? Y asalariados de las, digamos, trabajadores manuales, ¿no? Dicho eso, desde el punto de vista del perfil social de las víctimas, nos encontramos que hay un claro predominio de esas clases medias, sobre todo propietarios agrícolas, en su mayoría medianos y pequeños propietarios, luego también industriales, etcétera, etcétera. Es una zona mayoritariamente conservadora. Todavía en el 33 se ve en color verde, los republicanos de centro tenían bastante peso, pero ya en el 36 los republicanos de centro han desaparecido y la gran confrontación se produce entre la coalición antimarxista, se llamaba así, y la candidatura del Frente Popular. Dicho eso, otra de las conclusiones fuertes que se extraen en esta investigación es que las experiencias previas, siguiendo el currículum de estas víctimas, pesan muchísimo. Es decir, no es la guerra lo que explica todo, es decir, la guerra, digamos, que genera el marco ideal para llevar a cabo o para radicalizar esas posiciones. Pero luego, ¿a quién se mata? La pregunta es a quién se mata. Y se mata a gente que ha tenido una exposición pública muy marcada. Es otra de las tesis del libro. La política es se revela como una actividad de alto riesgo en los años 30, eso lo sabemos a posteriori, ¿no? Pero se mata preferentemente a quien ha tenido una gran exposición pública. En
en este cuadro pues se observa que la mayor parte de las víctimas o son de la CEDA, o son falangistas, o derechas sin especificar, donde hay un poco de todo, aunque también se observa que hay que tienen cierto peso los republicanos de centro. Un rato, lo tengo aquí. Bueno, se ve, bueno, sí, pero se ve esa. Es muy significativo, y esto es otro de los elementos a tener en cuenta, la fuerza que tienen los mitos movilizadores. Es decir, ¿por qué hay tantos falangistas? Si eran 4 gatos. A escala de toda España, 45.000 votos en las elecciones de febrero del 36. En Ciudad Real no creo que lleguen ni a 300 votos, los que obtienen frente a los 105.000, 110.000 que sacan los candidatos de la coalición antirrevolucionaria. Y sin embargo, daos cuenta que aquí he conseguido la afiliación de unos 1.100, 1.200 personas, pues hay más de 350 falangistas. ¿Eso a qué responde? Pues, a mi juicio responde a la fuerza del mito movilizador que se ha estado, el mito del fascismo que viene en un país donde el fascismo, en términos estrictos, era tremendamente débil, ¿no? Esa incidencia desproporcionada en el reparto de la muerte que cae sobre los falangistas se explicaría a partir de ahí, si no, no tiene ningún sentido. Es verdad también, obviamente, que los falangistas habían apostado por el golpe, claramente, habían apostado por la violencia desde el mismo momento en el que nacen, habían sido protagonistas de las luchas callejeras con su particular pistolerismo. En la primavera del 36 es impresionante, pero en Ciudad Real en concreto, 350, casi más víctimas que votos obtuvo la falange. Más difícil de explicar, en cualquier caso, lo de la exposición pública es esencial, lo cual luego, uno que es de pueblo de chico, y aquello de tú no te signifiques, o cuando iban los mozos a la mili, tú ni de los de delante ni de los de atrás. Cuando estudié esto lo he entendido, claro. Es que lo de la significación pública en un periodo en el que, digamos, la idea democrática está en retroceso, etcétera, y la asunción del adversario no como enemigo, sino como simple adversario, no lo hacía casi nadie, pues hace entender la fuerza de la exposición pública. Digo que más difícil es explicar la violencia anticlerical, ¿no? Aquí, bueno, hay excelentes estudios, las tesis que han marcado los antropólogos, que nos han influido muchísimo los historiadores, entender esa violencia como una respuesta a una opresión de siglos o como una impugnación cultural frente al poder cultural de la Iglesia. Yo creo que todas esas explicaciones son fuertes, ¿no? Y a mí me convencen en parte, porque al mismo tiempo entiendo que un elemento esencial en un país donde el fascismo es muy débil hasta el 36, luego evidentemente la guerra crece muchísimo y después de la guerra eso ya es otra cosa, aunque siempre será un fascismo subsidiario de los militares reaccionarios. Franco es fascista, yo creo que Franco es un reaccionario de libro, no es un fascista en términos, no es Ramiro de Ramos, es otra cosa. Bueno, en cualquier caso hay un elemento esencial en un país con un fascismo muy débil, y es que quien pone en jaque a la República es la Iglesia Católica, es que es la CEDA, es que es la gran alternativa que por vía democrática posibilista en las elecciones puede llevar a cabo o puede alcanzar una reforma electoral, una reforma constitucional, quiero decir, que ponga en jaque ese proyecto de república de izquierdas que en gran parte se diseña en el 31-33, ¿no? Bueno, otra tesis fuerte que tiene que ver con esto, creo que es más justo, más que hablar de holocausto, genocidio, yo creo que en términos precisos, conceptuales precisos, y nuestros maestros Álvarez Junco, Santos Julián, siempre nos han insistido que tenemos que ser precisos a la hora de precisar los conceptos, creo que hay que hablar más bien de politicidio. Aquí lo que estamos está en un proceso, incluso en ambas zonas, ¿no? En un proceso de política de limpieza selectiva, que podemos conceptuar como politicidio o como eliticidio. ¿A quién se mata? Pues a esas minorías que se han expuesto públicamente, que eliminándolas es la forma de evitar que la represión se extienda, que el golpe, que la insurrección se extienda. Es decir, en los momentos cruciales de los primeros semanas y meses de la guerra hay que controlar el territorio, y por eso la mejor forma lógica de alcanzar el objetivo es descabezando al mundo conservador de sus élites, ¿no?
Esta foto es muy elocuente. Aquí tenemos los 8 candidatos en las elecciones de noviembre del 33. Bueno, pues de esos 8 que aparecen en pantalla, creo que 5 o 6 fueron fusilados o asesinados, como lo queramos llamar, en el verano del 36. Pero es que eso mismo se traslada a élites inferiores, es decir, ayuntamientos, el mundo empresarial, etcétera, etcétera. Siempre es lo mismo, siempre en ese recorrido biográfico se encuentra uno el mismo perfil. Otra tesis fuerte, y ya voy terminando, lo ha dicho José Luis, y no soy el primero, de hecho él fue de los primeros en impugnar ese paradigma, el mito de los incontrolados. Hombre, incontrolados en las primeras semanas, 2-3 semanas, sí, lo que es la violencia caliente, ahí mucha tensión, mucho nerviosismo, aquí con el primero que tiene un pistolón o un fusil en la mano lo utiliza. Pero a partir de principios de agosto, más o menos, al menos en esta provincia, ya estamos ante una violencia organizada, no planificada, no digo planificada, digo una violencia organizada, multipolar, una violencia fría, y una violencia coordinada a través de lo que llamo redes supralocales. Es muy significativo, y ahí se refleja en ese cuadro, que aproximadamente el 60% de los asesinatos ocurren fuera del término municipal. Eso en un momento en que las carreteras, los caminos, las entradas de las poblaciones están controladas por grupos de milicianos y tal, implica que necesariamente hay coordinación, es que es imposible, aparte que luego cientos de historias personales así te lo demuestran, ¿no? No hay un centro, por eso llamo multipolar, porque hay múltiples polos locales, ¿no? Ni siquiera hay un gran centro provincial que controle a todas las comarcas y a todos los partidos judiciales, pero sí es una violencia organizada donde en la capital provincial pues todavía tiene cierto peso, entre otras cosas porque a la capital provincial van a parar la mayoría de los presos, centralizan allí el apresamiento de los derechistas. Aquí está uno de los lugares así más siniestros, más terribles de la represión, el famoso Pozo de Carrión. Hay otros pozos y la obsesión con tirar los cadáveres a las simas, ¿no? Esto es una orden de un alcalde para autorizando ir al cuartel de la Guardia Civil, que ha sido abandonado por la Guardia Civil cuando los han centralizado para mandarlos a la Sierra de Madrid. Pues esto es una orden del alcalde diciendo que se autoriza a los fulanitos para coger armas del cuartel abandonado. Y esta, que es una muy significativa, es una orden de detención firmada por uno de los principales dirigentes socialistas de la capital, de 2 personas. Esto es un documento precioso porque es rarísimo encontrarse esto, aunque lo sabía, de 2 personas que al día siguiente son fusilados, ¿no? En fin, en el caso, ¿quiénes son los artífices de la matanza? Pues bueno, obviamente en un territorio donde la izquierda obrera es mayoritariamente socialista, pues son los socialistas. Es decir, los comunistas y los anarquistas en La Mancha en general y en Ciudad Real en particular, pues apenas tenían arraigo antes de la guerra. Al estallar la guerra, pues bueno, hay grupitos que actúan en Alcázar de San Juan, algunos puertorrianos, algunos en Manzanares, pero el grueso de la represión recae sobre las espaldas de los socialistas. Quiero resaltar una cosa, del segmento socialista revolucionario, no hay que meter a toda... Lo bueno de la microhistoria es que te permite diferenciar quién es quién, y es importante resaltar que, yo desde luego nunca hablo en términos de atribuciones de culpas colectivas a tal corriente o política o tal, no, hay segmentos que apuestan por esa represión, al mismo tiempo que posiblemente las posiciones mayoritarias de esas organizaciones políticas condenaban la represión. Lo que pasa es que quien se enfrenta a los que tienen las armas en ese contexto, ¿no? En este sentido, claro, lo que hace la guerra es generar un marco de brutalización de la política que rompe todos los cauces, ¿no? En un periodo, claro, ahora todos somos muy demócratas, todos tenemos los valores pluralistas inculcados, pero en aquel periodo, en los años 30, y no solo en España, sino en toda Europa, la idea democrática está en retroceso, y por otra parte la asunción del pluralismo es una cosa minoritaria, al menos en lo que se refiere a la clase política, ¿no?
Yo no diría que la sociedad, yo creo que la sociedad es mucho más moderada que la clase política combativa de ese periodo, ¿no? Y tampoco se le puede exigir mucho más a los contemporáneos. Claro, es que la democracia se está construyendo, como decían, es un proceso, y en España prácticamente, como dijo Santo Julia también, en su momento, que España es un país de liberalismo temprano y democracia tardía. Es que la democracia llega el 14 de abril del 31 y la República, por supuesto, que es un régimen democrático. Ahora, socializar a la gente en esos valores de aceptación del pluralismo, que es lo que yo entiendo que es lo que define a un demócrata, pues no era fácil, ¿no? Y más en un periodo donde todo esto del Parlamento, los partidos, lo importante aquí son las ideas fuertes, la revolución, la contrarrevolución, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, es verdad, y ya termino, que quienes paran las matanzas son sus propios compañeros, ¿eh? Son los socialistas moderados los que desde febrero del 36 consiguen parar las matanzas y se imponen en un debate que se plantea desde el inicio. Lo que pasa es que, ya digo, la voz de los moderados en un contexto tan infernal como ese es muy difícil que se haga oír, ¿no? Que se haga oír. Por último, otro de los pequeños hallazgos de esta investigación es la idea de que hubo muchísima más solidaridad comunitaria e individual de lo que nos habían contado. De nuevo, aquí se reafirma que lo de las dos Españas es un mito. O sea, los verdaderos héroes de este libro, a mi juicio, son aquellas personas que de forma anónima, o a veces no tan anónima, se impusieron a los radicales y consiguieron parar las matanzas, o consiguieron que mucha gente no muriera. Y es curioso cómo esa solidaridad se manifiesta sobre todo en los pueblos pequeñitos, que ven la guerra como algo impuesto, como algo que les viene de fuera. Es decir, en este sentido, la solidaridad comunitaria de siglos es mucho más fuerte que la influencia de la propia guerra. Aunque también hay algunos, y en este sentido debemos huir de las explicaciones estructurales, hay algunos protagonismos individuales que merecen resaltarse incluso en pueblos grandes, es decir, lo cual nos pone sobre la pista de la importancia que tiene el liderazgo concreto, los liderazgos concretos para entender los procesos políticos. Porque si comparamos, no sé si conocéis la zona, Tomelloso y Valdepeñas, que son dos localidades muy parecidas, son agrociudades, en torno a 20.000 habitantes en aquella época. ¿Por qué en Tomelloso solo hay 20 muertos y en Valdepeñas hay 200 más los que se centralizan allí de las comarcas de alrededor? Bueno, pues es el liderazgo. Es algo puramente contingente. Es decir, el hecho de que en Tomelloso hay líderes socialistas y republicanos sensatos, digamos, que consiguen parar las matanzas, y en Valdepeñas no. En Valdepeñas está en manos de un revolucionario caballerista convencido que en fin, se explaya en ese sentido. En fin, no quiero dejar terminar sin lanzar otra idea, y es la idea de que el franquismo instrumentalizó a conveniencia y se apropió de las víctimas de la revolución. Eso me lo hizo ver en una entrevista a una mujer de derechas, con una frase muy sencilla, pero muy lógica, cuando me confesó que a mi padre no lo hubieran matado nunca si Franco no se hubiera sublevado. Claro, luego en la posguerra el franquismo, como fuente de legitimación, utilizará todas estas víctimas, las utilizará y las instrumentalizará, pero en ningún momento se preguntará, obviamente, sobre la responsabilidad que tuvieron los sublevados para provocar este descomunal incendio. Eso nunca se lo preguntaron, porque esa gigantesca matanza de inocentes en ambos lados del frente nunca se hubiera producido si estos locos no hubieran lanzado al país al abismo. Y en fin, solo quería decir eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Qué buscas? Nos van a cerrar el centro, así que 2 o 3 preguntas si alguno quiere formular.
Sí. Bueno, yo es una cosa meramente egoísta porque soy manchega y bueno, quería saber si la parte, la parte ya lindando con la sierra es una bien. Yo soy de Visor Marqués, está a 3 kilómetros de la carretera, entonces quería saber si había mucha incidencia y hubo mucha, en comparación, no era más centrado en lo que es la capitalidad de Peñas, en lo que es las ciudades más grandes. Sí, no, en la zona sur la incidencia fue pequeñita, no sé ahora dónde está el mapa, pero fue pequeña. Es el triángulo este donde se concentra. Hombre, algo hay en Puerto Llano, en las zonas mineras, pero en Almadén, por ejemplo, que es zona minera, apenas, no hay nada. Ahí la explicación, en el caso de Almadén, quizás tenga que ver con el hecho de que esos mineros han estado socializados y organizados por el republicanismo lerrusista, que fue muy radical a principios del siglo, pero en los años 30 era una fuerza moderada, ¿no? Y en el caso de Puerto Llano, claro, también la propia estructura social lo explica, es decir, es una sociedad preferentemente de clase obrera, ¿no? Entonces hay pocos derechistas, por decirlo así. Pero en la zona del sur lo que es el Valle de Alcurdia y su prolongación hacia el Aviso del Marqués, el sur, lindando con Andalucía, ahí la incidencia es pequeñita. Sí. Una pregunta más aquí. Simplemente felicitarle por la conferencia y decirle que si no ha tenido en cuenta el factor de los ferroviarios en Alcázar, que es una estación de clasificación de primer orden y un nudo ferroviario de los ferrocarriles de Levante y Andalucía. Sí, está claro. Alcázar y su entorno, y en Alcázar sí hay anarquistas y algunos bajan de Madrid, pero no solo anarquistas. Alcázar, en términos absolutos, es el partido judicial, el partido judicial y, sí, tomando la referencia a los partidos judiciales, en términos absolutos es el que más muertos tiene, 450. Es decir, el hecho de que haya una fuerte sociabilidad obrera, donde las ideas revolucionarias han calado, pues lógicamente eso impacta. Sí, es importantísimo. Bueno, pues muchas gracias. Sí, hay una más, sí. La última porque tenemos que cerrar. Simplemente si estas rencillas que de alguna manera no hay dentro de ellas ajustes de cuentas por temas de tierras, por temas de lindes mal resueltas, etcétera, o odios, dijéramos, atávicos de durante mucho tiempo. Y bueno, también quería preguntarte de la zona de Membrilla y Manzanares, ¿cómo estaba? Yo creo que, hombre, siempre hay en términos, puede haber, digamos, casos concretos que tengan que ver con esas rencillas personales o luchas por tal o cual pico de tierra, pero en general no, en general la lógica creo que responde a una lucha política feroz entre la que se plantea en ese momento, pero a mí lo del atavismo no me cuadra. Quiero decir que estos son sociedades ya, bueno, aunque sea el mundo rural y tal y cual, pero la lógica no se diferencia para nada de la violencia que se aplica en las grandes ciudades, ¿no? En Castilla y León ocurrió bastante. Sí, bueno, claro, la mezcla de los pleitos personales con la confrontación política, pues está ahí muchas veces subsumidas y se aprovechan las circunstancias para pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, otra vez. Y os recuerdo que mañana a las 5 se retoman las sesiones. Muchas gracias.